como ya ustedes lo saben, padres e hijos bajo la instrucción de Dios. Padres e hijos bajo la instrucción de Dios. Qué bueno que el Señor en esta noche nos abre el entendimiento, nos dé esa sabiduría y nos ayude para que cada día nuestra familia, con ese propósito que Dios tiene, la encaminemos con este instructor que tenemos de la mano. Bueno, yo le invito al hermano o hermana que está encargada de recursos, que me pueda dar la opción de compartir pantalla para iniciar, para ver unas diapositivas. Ahí las pueden ver. Ahí las pueden ver. Sí, señora, ya estamos viendo. Bueno, cogí esta foto, están muy lindos, una familia muy hermosa. Aquí vemos el tema padres e hijos bajo la instrucción de Dios. Y tenemos estos dos textos que vamos a leer, Salmos 48 y el Salmos 32:8. Toda la congregación conmigo vamos a repetirlo, vamos a citarlo. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Ahora leamos el Salmos 32:8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Amén. Vamos a hacer una oración. Que el Señor en esta noche nos guíe. Soberano Dios y Padre Celestial, tú eres Dios grande, hacedor de maravillas. Señor, en esta hora, Dios, vamos a escuchar tu palabra. Señor Jesús, tenemos unos oídos atentos, un corazón dispuesto, porque hay una necesidad grande de que cada día nuestra familia, oh Dios, pueda caminar contigo, Señor, tomados de tu mano, que juntos, Señor, estemos cada día para ese encuentro contigo, Señor, que cada día nuestra familia viva en el propósito tuyo. Dios, gracias por estos eventos donde tú nos permites reflexionar, donde tú nos permites caer en cuenta, donde tú nos permites tener un cambio, donde tú nos permites crecer, donde tú nos permites una nueva oportunidad para comenzar, para empezar, para seguir adelante en el camino tuyo, para no quedarnos estancados. Bendícenos, Señor, bendice tu iglesia en Aruba, oh Dios, cada hogar, cada familia, cada padre, cada madre, cada hijo. Dios, respalda, Señor, las parejas. Bendice los padres, oh Dios. La gloria y la honra sea para ti, Jesús. Amén. Demos un gloria a Dios. Gloria a nuestro Dios. Amén. Bueno, si miramos aquí el tema, dice padres e hijos bajo la instrucción de Dios. Y quiero que miremos un momentico esa frase, bajo la instrucción. ¿Qué es estar bajo la instrucción de alguien? Y yo lo estaba pensando como cuando uno quiere estudiar algo. Por ejemplo, quiero ser el mejor arquitecto de Aruba. Uno de ustedes, hombre o mujer, quiere ser el mejor arquitecto de Aruba. ¿Y qué hace? Busca la mejor universidad, la mejor academia, la mejor institución donde haya esa carrera, pero también donde hayan los mejores instructores para que enseñen esa carrera. ¿Por qué? Porque usted, como quiere ser el mejor instructor, el mejor arquitecto, quiere que ese mejor instructor le enseñe todo el conocimiento que él tiene, se lo transmita a usted. Pero hay dos cosas. Él debe enseñarle, debe guiarle, debe corregirle, debe instruirle. Y usted debe haber de su parte esa voluntad, ese deseo, esa entrega, esa pasión, todo lo que haya. Por eso escogí, mire, estos dos textos.
Uno, lo que hace Dios, que es el Salmo 32:8. Dios nos dice, para poder seguir la instrucción de Él, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Eso nos dice Dios. ¿Pero por qué? Si la meta del que empieza a estudiar arquitectura es ser el mejor arquitecto, hacer las mejores edificaciones, las mejores construcciones, ¿cuál es el propósito de Dios para nosotros? La Biblia dice que Él nos dio unas instrucciones para que seamos perfectos, para que nos parezcamos a Él. ¿Por qué? Porque hay unas promesas y es un día entrar al reino de los cielos con Él. Hay una vida eterna para nosotros. Entonces, hay una meta. Yo cada día quiero ser mejor persona, quiero ser el mejor arquitecto, pero hay que estudiar, pero hay que hacer un esfuerzo. Entonces, el instructor, que es Dios, dice, te haré enseñar, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Entonces, hay una seguridad porque es el mejor instructor de vida. Pero de parte de acá, de parte nuestra, ya debe haber esa voluntad, ese deseo, así toque trasnochar, así toque comprar cosas para poder ser el mejor arquitecto. Entonces, si yo quiero ser ese mejor hijo de Dios, si quiero ser esa mejor persona, entonces el Salmo 48 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley, tu instrucción, tus mandamientos, tu mandato, lo que tú ordenes está en medio de mi corazón. Quiero que partamos desde ahí en esta noche, que hay un Dios que es instructor, pero del lado de acá hay unos padres y unos hijos, una familia, que debe haber en nosotros algo para poder complementar ese propósito que hay grande. Amén. Bueno, desde el principio de la creación, Dios estableció unos mandatos y ha dado leyes. Por ejemplo, le dijo al mar, hasta aquí llegarás y ahí parará el orgullo de tus olas. Pero cuando nuestro Dios vino a la tierra, Él dejó unos mandatos a través de la santa palabra. En la Biblia hay unos mandatos. ¿Cuáles son? La Biblia es el manual acerca de la vida. Nos dice cómo vivir y todo lo que se necesita saber para vivir una vida en plenitud, una vida plena, una vida de bienestar, una vida con gozo. Entonces, hay un instructor, pero ese instructor tiene un manual, tiene unas reglas, tiene unas condiciones. Lo mismo que el arquitecto, él tiene una enseñanza que dar, una instrucción para dar, para aquel aprendiz. Nosotros somos los aprendices de la vida. Y el Señor nos dejó en su santa palabra donde nos dice cómo quiere Dios guiar nuestra vida en todos los aspectos. Por eso dicen una vida en plenitud. ¿Por qué? Es que Dios siempre se ha encargado de darle al hombre todo lo que necesite. ¿Para qué? Para que el hombre pueda vivir una vida, para que el hombre viva una vida que sea agradable a Dios, que sea buena y que sea perfecta. Esperando que el hombre lo reconozca en sus caminos. Por eso, en el 2 de Timoteo 3:16 dice, todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje, son las instrucciones, es la guía, son las normas, son los mandamientos de Dios. ¿Para qué son útiles? ¿Para qué nos da un profesor de arquitectura todas las materias, todo el conocimiento, toda la práctica? Para poder ser profesionales en eso. Pero el Señor aquí nos dice, útil para enseñar. Entonces, el mensaje, todos los mandamientos que están en la Biblia, es útil para enseñarle a la gente, para ayudarla y corregirla, y para mostrarle cómo debe vivir. De ese modo, los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Bueno, esta versión es traducción lenguaje actual. La otra versión dice, para que seamos perfectos, para que nos parezcamos a Cristo, para que alcancemos a llegar a ser como Cristo. Esa es nuestra meta. Hay un propósito. Entonces, hijos y padres, padres y hijos, hay un propósito en Dios. Hay un propósito de la vida, hay un propósito con el que hemos nacido. Y es que vivamos, que el Señor nos entrena, el Señor nos prepara para hacer el bien. Amén. Bueno, en ese mismo pensamiento, también en Hebreos 4:12,
vemos el poder que tiene esa palabra. Porque si dice que esa palabra nos da una vida plena, ¿qué hace esa palabra? ¿Hasta dónde llega? A veces uno dice, no, este libro de cocina tiene recetas, pero no está la que yo necesito. Pero la palabra, la Biblia, la escritura, es un libro completo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Qué hace en el alma? ¿Qué hace en la vida de la persona? En todo su ser, en todo. No hay una parte de la vida humana, de nuestra vida, que esa palabra no entre. Entra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué hace esa palabra? Vemos el poder que tiene la palabra de Dios para hablar en el hombre como un ser integral, que tiene alma, espíritu, cuerpo, pensamientos, corazón, es decir, lo físico y lo espiritual, esas emociones, esos deseos, esa relación que hay con Dios y hasta lo íntimo de los pensamientos. Las escrituras, la palabra de Dios puede entrar hasta la parte del alma que es impenetrable para la capacidad humana. Los psiquiatras, los psicólogos, bueno, la gente que estudia el cerebro puede llegar hasta cierta parte, pero la palabra de Dios llega hasta esa parte que es impenetrable y revela las cosas que nuestra sabiduría humana jamás podría. Por eso la palabra de Dios tiene poder, porque es Dios mismo hablándonos, amén. Pero ¿qué pasa, hermanos? Dios ha dado unos mandamientos, tenemos una meta. El lema se llama la familia en el propósito de Dios. Hay un propósito de Dios para la familia, pero queremos en esta noche que padres e hijos estemos bajo la instrucción de Dios. Dios nos ha dado una norma, unos mandamientos, un precepto, para que alcancemos ese propósito. Pero entonces, cuando el hombre decide no, el hombre dice no quiero seguir esas instrucciones. Cuando el hombre desconoce las instrucciones de su creador, es porque ha decidido colocar él mismo sus propias reglas. ¿Para qué? Para él sentirse cómodo con eso, para no ser estorbado, porque él no ve la necesidad de crecer, de cambiar, él cree que así está bien. Ahora, nosotros tenemos un enemigo y a nuestro enemigo no le gusta que el cristiano crezca. A él le interesa que cada cristiano se quede corto con Dios. Yo quiero en esta noche hacerles una pregunta. ¿Cuál cree usted que es la mayor capacidad que posee el hombre al momento de tomar una decisión? Porque estábamos diciendo, Dios tiene unas normas, unos mandamientos. Hay una cosa que yo quiero alcanzar. El arquitecto quiere ser el mejor de su país. Y hay unos lineamientos que debe seguir. Debe asistir a clase, debe hacer las tareas, debe prepararse, debe tener cuidado con las medidas, debe tener ciertos esfuerzos para poder alcanzar eso. No puede decir, no, yo no voy y yo me gradúo al final. No, no se puede. Entonces, estamos diciendo que cuando el hombre no quiere decidir, no quiere seguir los lineamientos de Dios. Aquí la pregunta es, ¿cuál cree usted que es la mayor capacidad que posee el hombre al momento de tomar una decisión? Bueno, esa capacidad es la capacidad que tiene voluntad propia para decidir y que puede hacerlo. Hay libertad. Entonces, el hombre tiene voluntad y libertad para decidir. Es decir, usted decide si quiere agradar a Dios o si no quiere agradar a Dios. Así de sencillo. El hombre, el Señor nos dio esa facultad de pensar. Algunos dicen el libre albedrío. El Señor nos permite decidir. Tenemos libertad si queremos seguir la instrucción de Dios o si no la queremos seguir. Pero ¿qué pasa? Frente al pecado está la voluntad y la libertad para decidir. Porque el que quiere agradar a Dios debe hacerlo. ¿Para qué? Para alcanzar esa meta. Hay muchas personas que dicen, no sé qué me pasó, no sé. Yo pequé, hice lo malo y no me di cuenta, me engañaron. No.
La Biblia no habla así. La Biblia habla de la concupiscencia y dice que fuimos poseídos por ese deseo. Hay un deseo allá adentro que si tú lo alimentas, terminamos cometiendo errores. Pero para poder llegar a ese estado en que decide pecar, antes de eso, usted pensó, usted reflexionó, usted dice, ¿lo hago o no lo hago? Mucha gente dice, no importa lo que venga, no importa las consecuencias, lo importante es el momento. No, ahí hay un momento crucial en que se toman decisiones. La Biblia nos habla de Adán y dice que cuando Dios llamó a Adán y le dice, Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Pero mire la respuesta de Adán. En vez de Adán decirle, Dios, tomé una mala decisión. No, él dice, ay, Señor, la mujer que me diste, culpó a Eva. ¿Por qué? Porque siempre buscamos un culpable por nuestros actos. Y bueno, eso es muy común en el hogar, ¿no? Yo le dije, no, buscamos a quién, pero nosotros nunca queremos hacernos responsables. La Biblia también nos dice algo acerca de Eva. Y dice que los sentidos de Eva fueron de alguna manera extraviados. En 2 de Corintios 11:3 dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y aquí quiero que pensemos que Eva ya había visto el árbol varias veces. Pero ahora que Satanás le dice una vez más sobre ese árbol, a ella le llama la atención. Ella empieza a cuestionar eso. Podemos ver que hoy los niños y adolescentes tienen un pensamiento sin malicia, pero a medida que van recibiendo la información de los amigos, del colegio, de lo que ven en internet, de lo que escuchan de los adultos, de lo que ven de los adultos, entonces, eso que veían sin malicia, ahora lo ven diferente. Eso que veían sanamente, ahora en ellos se va formando otro pensamiento. Y eso le pasó a Eva, porque dice que Satanás con astucia desvió los sentidos. Eva dudó de la veracidad de la palabra de Dios. Se entra a cuestionar a Dios. Mire que hay mandatos. Estamos mirando desde un comienzo. Queremos tener una familia bajo las instrucciones de Dios. Y para esas instrucciones Él nos ha dado un mandato, unas reglas, unas normas que debemos obedecer si queremos alcanzar esa meta. Pero no podemos dudar. ¿Se imagina usted el arquitecto, el alumno le diga, no, profesor, usted está equivocado, mire que... No, si no tenemos el conocimiento, si Él es el experto, si Él es el mejor, el que ha diseñado las grandes construcciones. Imagínese nuestro Dios creador del universo. Diseñó todo tan perfecto. No tiene errores. Pero aquí vemos que Eva dudó de la veracidad de la palabra de Dios y entró a cuestionar a Dios. El mandato de Dios era algo que no había que decidir, sino que había que obedecer. Había que obedecer. Podemos ver a los adolescentes que hoy el mundo les abre oportunidades para hacerles creer que hay algo mejor fuera de Cristo, que hay algo mejor fuera de la iglesia. Y por eso quiere desviar sus sentidos. ¿Para qué? Para que desobedezcan a Dios. Por eso nosotros podemos ver a través de toda la historia bíblica que lo que el pueblo de Dios ha necesitado hacer siempre es confiar únicamente en Dios y su palabra. Eso es lo que ha necesitado hacer el hombre de Dios, el pueblo de Dios. Ahora nosotros somos el pueblo de Dios, ahora también. Lo único que necesitamos nosotros es confiar únicamente en Dios y en su palabra. Porque cuando no lo hacemos, entonces vienen consecuencias. ¿Qué consecuencias le vino a Eva desobedecer? ¿Qué consecuencias le trajo dudar de la veracidad de Dios, de su palabra? La muerte. Porque Dios les dijo de ese árbol, el día que de él comieres, de cierto morirás. Así que, hermanos, muchas de las situaciones que nosotros vivimos o que de las personas que se ven envueltas pueden ser evitadas si las personas no traspasan los límites y las normas que nos rigen.
A nosotros, en todos los países, tenemos las luces, no los semáforos. La luz roja, no se puede pasar en rojo. Si usted se la pasa, tiene sanción, tiene multa. Aparte de eso, puede hacer daño, tanto para usted como para otros. Entonces, muchas de esas situaciones se hacen porque se ven envueltas las personas porque no seguimos los mandamientos de Dios. Ahora, ¿hasta qué punto los problemas que nos vienen son decisiones que las personas van tomando poco a poco? Una mujer en una ocasión dijo, yo le recibí la llamada a ese hombre casado, pero era por jugar. Después yo le recibí un café, una cita, algo sencillo. Después nos fuimos a hablar a un parque y a mí sí, a mí me dijeron, sí, a mí me advirtieron, pero yo no hice caso. Y terminamos quebrantando el mandamiento de Dios y terminamos desobedeciendo a Dios. Entonces, a veces las decisiones que tomamos nos acarrean a nosotros desgracias, pero hay un Dios que dice que Él firmemente tiene una convicción de que viene por nosotros. Él está interesado en que el hombre sea enteramente perfecto, preparado para toda buena obra. Y Él ha prometido llevarnos al cielo. Y Él ha prometido darnos una herencia, una vida eterna. ¿Por qué? Porque ya nos ha santificado. Entonces, nosotros tenemos una meta. Ya el Señor nos ha limpiado, nos ha libertado del pecado, nos ha hecho siervos. Tenemos un fruto, en nuestra vida debe haber ese fruto de santificación, porque hay un fin que es la vida eterna. Yo quiero que digamos todos, mi meta, ver a Dios cara a cara. Mi meta, ver a Dios cara a cara. Yo cada rato me repito eso, hermanos, porque yo siempre que pienso en la venida del Señor, para mí es algo hermoso. Saber de que me voy a ir al cielo con mi Dios. Pero no puedo yo pensar en solo en que yo me voy, que yo voy a disfrutar. No, a los que yo amo y a los vecinos. Por eso nosotros, uno debe amar a la gente. Porque cuando uno ama, uno quiere que esas personas también disfruten y también sean poseedores de esa bendición de ser salvos. Por eso los padres se interesan porque los hijos se acerquen a Dios. O si los hijos son los cristianos, entonces ellos están interesados en que los padres se acerquen a Dios, porque amamos la familia. Y hay una meta que es ver a Dios cara a cara. Hay dos realidades, la salvación y la condenación. Hay dos realidades, la vida eterna y la muerte eterna. O una muerte o una eternidad en condenación, podemos decirlo. Claro que no queremos ir a sufrir. Uno siempre quiere el bienestar, por eso lucha en la vida, por eso se esfuerza, por eso uno se levanta, porque uno quiere estar bien, porque uno quiere siempre tener comodidad, pero una comodidad eterna con Dios es maravilloso. Así que hay una meta en nosotros. Nuestra meta, hermanos de Aruba, nuestra meta es ver a Dios cara a cara, estar con Él por toda la eternidad. Amén. Pero ¿qué pasa? Padres e hijos, que estamos viviendo bajo esta instrucción de Dios todos los días tenemos que tomar decisiones que afectan nuestro diario vivir, que afectan nuestro futuro, ese futuro que nos parece cercano. A diario enfrentamos situaciones, se presentan enfermedades, donde uno dice, bueno, pero ¿por qué me pasó esto? Si yo he sido siempre bueno, ¿por qué? ¿Por qué me vino esto? ¿Por qué me echaron del trabajo? ¿Por qué perdí esto? ¿Por qué se me murió un hijo? Ahorita con lo de la pandemia, tantos, ¿por qué estoy en escasez? ¿Por qué ahora sufro de estrés? ¿Por qué estoy estresado? ¿Por qué vivo con temor? ¿Por qué vivo con miedo? Y parece que todo eso son las emociones, allá se mueven, tenemos crisis emocionales, crisis espirituales. Entonces empezamos a decir, no, ya no quiero nada de Dios, Dios como que no está conmigo, como que la salvación no es para mí, no recibo el Espíritu Santo, eso no es para mí. Y empezamos a desviar esa meta. ¿Por qué? Porque allá empieza nuestro pensamiento. Empieza ya a cavilar cosas. Y entonces aparecen esas emociones negativas y reaccionamos tomando malas decisiones y se cometen errores.
Vamos a ver un poquitico qué son las emociones. Las emociones son la alteración del ánimo. Están relacionadas con lo que sentimos. ¿Sí? Esas emociones necesitan ser direccionadas y no dejarnos dominar por ellas. Ahí vemos una cabeza y de esa cabeza hay la emoción de rabia, de admiración, de felicidad, de tristeza. Uno en un día puede tener muchas emociones. Una mala noticia nos dio mucha tristeza. O una mala noticia o una fea noticia que hablaron de nosotros y nos enfurece. Pero también nos dan un abrazo, nos dan un regalo, nos dicen que nos aman y sonreímos y sentimos un placer. O algo le pasó a alguien y uno queda asustado. Todas esas emociones son pasajeras y por muy intensas que sean, deben estar sometidas y conducidas por la palabra de Dios. Para cada emoción, la palabra de Dios tiene una solución, hermanos. Para cada problema de la vida, el Señor tiene una solución. Para cada situación adversa, no podemos decir, no, a Dios esto le quedó grande, no, Dios con esto no se mete, no, no. Nuestro Dios, tenemos un Dios muy poderoso. Hay un señor, se llama Daniel Goleman, es un psicólogo, y él escribió un libro que se llama Inteligencia Emocional. Y él dice que saber manejar nuestras emociones es lo más determinante para el éxito en la vida. Es más determinante para el éxito en la vida que el coeficiente intelectual, que la inteligencia académica, o sea, los estudios, la preparación, la universidad, los posgrados, los magísteres, los PhD, todo eso, dice, no ofrece la menor preparación para la multitud de dificultades o de oportunidades a las que deberemos enfrentarnos a lo largo de la vida. Y él dice, no importa todos esos estudios, todos los títulos, todo el conocimiento que usted pueda tener, es un 20% de lo que usted necesita. Muchas veces le dice, a ver, ¿usted qué tiene? ¿Qué sabe? ¿Qué sabe manejar? ¿Qué conocimientos tiene? No, yo manejo 4 idiomas, yo tengo 3 carreras, yo hice estos posgrados. Bueno, todo eso es apenas un 20% de lo que nosotros tenemos de conocimiento que sabemos manejar. Pero el 80% son las emociones. Y él entonces en su libro dice, la gente piensa que el que tiene mucho estudio, que el que tiene mucha preparación académica, logrará grandes éxitos en la vida. Pero él decía, no, si a la gente pobre, si a la gente de escasos recursos les enseñamos a saber manejar sus emociones, entonces esas personas tendrán éxito igual que a las otras. Y bueno, creo que ese es el diario vivir nuestro. Uno dice, no, que mis hijos estudien, que mis hijos se preparen, que mis hijos tengan de todo, que sepan un deporte, que sepan otra cosa, y los metemos en cualquier cantidad de cosas, pensando que van a tener éxito en la vida. Pero mire cómo es la vida. ¿Cómo respondo a las dificultades de la vida? ¿Cómo respondo a esas dificultades? Puede haber un gran ingeniero, pero si en un momento que le dicen algo y está a punto de por allá mover algunos dispositivos o algo, y este es el ingeniero y está ahí que no soporta lo que le dijeron porque él creía que él mandaba y que él era la autoridad, y vino otro de menos grado y le dijo algo que era así cierto. Ahí, ¿cómo está ese ingeniero? Miren, atrás se refleja, va a explotar. Es un antiexplosivo, es un explosivo. Entonces, ¿cómo respondemos a las dificultades de la vida? Hoy en día hay excelentes trabajadores. Hoy en día hay excelentes. Hay personas que en las empresas todos le obedecen, pero en casa ninguno le obedece. Hay personas, hombres o mujeres, que en los lugares de trabajo tienen todo ordenadito,
pero su casa es un completo desorden. Hay personas que en el trabajo todo el mundo lo respeta, pero en casa no tiene autoridad, nadie lo respeta. En una ocasión estaba escuchando el testimonio de un joven y después de que había pasado la situación nos enteramos de todo. Él tenía a su papá que era un diácono de la iglesia, ya hablando en términos cristianos, hermanos. Y el diácono, servidor y todo, y él decía, mi papá se iba para la iglesia, mi papá ya predicaba, mi papá salía a evangelizar, y todos lo tenían como el diácono. Pero aquí en casa tenía problemas, porque en su casa él tenía un problema, él consumía vicio, y solo su hijo se dio cuenta. Y él le exigía a su hijo, tienes que ir a la iglesia, tienes que buscar de Dios, tienes que ser santo, tienes que lograr así como yo predicar. Pero no tenía la autoridad para hacerlo. Entonces, lo que él hacía no era congruente con lo que él hablaba. Por eso, hermanos, ¿cómo respondo a las dificultades de la vida? Hay la capacidad de controlar las emociones negativas y desagradables. ¿Cuáles son esas emociones negativas y desagradables? Como la rabia, el miedo, la tristeza, el dolor, los celos, la culpa, la frustración, el odio. Todo eso, saberlos controlar, eso es parte de la inteligencia emocional. Hoy en día, si usted se ha dado cuenta en una empresa, bueno, antes uno cuando iba a buscar un trabajo presentaba una hoja de vida con todas el conocimiento que tenía, todo el pensum académico que uno tenía. Pero ahora, sí, está bien, le piden a uno estudios, idiomas, conocimientos, títulos, pero también hay otra parte, otro examen, donde le evalúan cómo es usted como compañero, cómo es su conducta cuando está deprimido, cómo es su conducta, si de pronto usted se deja, si hay un superior, cómo es cuando le hablan, cómo usted le habla a los que están debajo suyo. Todo eso porque a la gente le interesa la persona, cómo maneja sus emociones. Eso es muy importante. Ahora, para nosotros que tenemos también un deseo grande de alcanzar la vida eterna, ese Señor dice que esa capacidad de controlar esas emociones negativas, eso es parte de la inteligencia emocional, porque entonces esas personas centran la atención en ese objetivo que tienen. Por ejemplo, hablando de ese arquitecto que quiere ser el mejor arquitecto de Aruba, pero él tiene unas emociones desagradables, perdió unos exámenes, está que pierde el nivel de estudio, no le fue bien, de pronto su maqueta que hizo de primero no tomó las medidas mal, y eso lo desanima, y eso, o él renuncia a eso, o él se perfecciona, se anima, se esfuerza. Entonces, dependiendo del objetivo que él tiene, si él quiere llegar a ser el mejor arquitecto de Aruba, pues aunque le digan, tú no sirves para eso no es para ti, cambia de profesión. Él dice, no, yo amo, esa es mi pasión, y lucha por eso. Igual nosotros, hermanos, tenemos que luchar, porque anhelamos esa vida con Dios, porque anhelamos esa eternidad con Dios. Por eso la salvación la amamos, yo amo la salvación. Yo le digo, Señor, ayúdame, que nada impida, Señor, que nada estorbe esa comunión contigo, que cada día, Señor, tú me ayudes para que yo pueda controlar esas emociones y un día, Señor, yo pueda estar en tu presencia. Amén. Hay una meta. Y esa meta es la vida eterna, allá en el cielo con el Señor Jesús. En una ocasión, una joven se enamoró de un inconverso. Y bueno, ahí vienen los dos dilemas. ¿Qué hacemos? O agrado a Dios. ¿Qué dice la Biblia? Vamos entonces al mandato de Dios. La Biblia dice, no os unáis en yugo desigual. Pero hay otra parte, ese es el mandato, eso es lo que ella razona, de, bueno, yo sé que la Biblia dice, yo sé que no puedo hacerlo, yo sé que eso a Dios no le agrada, pero es que yo siento, pero es que ya no puedo más. Y bueno,
lastimosamente terminó yéndose con ese joven. Se fue de su casa. A estas alturas ya han pasado casi como 20 años que yo recuerde y no ha podido regresar a la iglesia. Ya sus hijos, ya también lejos de Dios. Entonces, mire, una decisión que tomó. Puso su mirada mal, decidió mal y ya. Por eso, hermanos, las decisiones, dependiendo de lo que sentimos y de lo que razonamos, es muy importante que usted y yo, hermanos, lo tengamos en cuenta porque de eso depende nuestro futuro en la presencia de Dios. Ahora, si miramos a nivel de la iglesia, ¿por qué muchos hermanos o jóvenes o adultos han decidido no volver a la iglesia? Una decisión que tomaron. Bueno, siempre he escuchado desde que estaba niña que un hermano no volvió porque encontró un chicle pegado en la silla, se sentó y se le dañó el pantalón. Y no volvió a la iglesia, enojado que cómo le habían hecho dañar ese pantalón. Mire, cosas tan sencillas. ¿Por qué no van a la iglesia algunos? ¿Por qué no vuelven? Otros dicen, no, porque no me volvieron a saludar, no me saludaban, pasaban por mí, delante mío. Otros porque se enojaron con otro hermano porque habló mal de ellos. Y entonces se sembró la discordia por una enemistad. No, que si voy me lo encuentro, no, que si voy no quiero. Y bueno, eso hemos aprendido también, ¿cierto? Para ir al cielo tenemos que estar en comunión con nuestros hermanos. La relación con Dios y la relación con mi prójimo es indispensable. Otros hermanos, ¿por qué no han vuelto a la iglesia? No, hermano, mucho trabajo, no hay tiempo para nada de eso. Eso es una perdera de tiempo, no, hay que hacer cosas más importantes. Y la gente del mundo dice, no, esa educación y el trabajo, todo eso no es tan importante como lo es que usted aprenda a conocerse, que usted pueda llevar una vida agradable a Dios. Entonces a veces dicen, no, mucho trabajo, no hay tiempo para ir a la iglesia. Otros dicen, no, mucho estudio. No tengo tiempo, me estoy preparando porque hay una meta, yo quiero ser alguien grande en la vida. Oh, hermanos, adolescentes, jóvenes, usted que me escucha, piensa realmente cuál es tu meta. Por eso que estás luchando. Quizás tú hoy no fuiste a la iglesia, estás allá en casa viendo por internet este mensaje. Porque dice, no, hay que estudiar, eso allá uno va y pierde el tiempo y mientras yo voy, después saludo y llego tarde y ya no me acuesto tarde. No. Yo soy testiga de lo que Dios hace cuando uno pone a Dios en primer lugar. Dios es lindo y maravilloso. Entonces muchos dejan de ir a la iglesia por eso y ya se les vuelve una costumbre. Entonces ya cuando van dicen, no, esto como que no es para mí y se olvidan de ese objetivo importante. Otros no van a la iglesia por agradar a sus amigos. No, que vas para la iglesia, mira, salió un programa aquí, vámonos para allá. Y así se van alejando de Dios. Otros no volvieron a la iglesia porque pensar que tener fama y salud y riqueza es lo que trae felicidad. ¿Qué nos trae felicidad a la vida nuestra? Tener dinero, tener posesiones, tener fama, ser famosos, ser reconocidos, que nos aplaudan. Eso nos trae felicidad. Los bienes materiales son un fin para nosotros, no son un fin para nosotros, son un medio. O sea, nosotros lo necesitamos para vivir en esta tierra, pero no es el fin. Yo no trabajo por eso. No. Nos dice un versículo de la Biblia que trabajamos por las cosas que a vida eterna permanecen, no por las que perecen. Por eso no dediquemos tanto a lo material, sino primeramente lo de Dios, primeramente. Alimente las cosas espirituales en su vida, hermano, porque eso es lo que le trae grande recompensa. Otros porque no volvieron a la iglesia, por disfrutar la vida y pasarla bien a costa de lo que sea. Lo que le brinde placer, lo que le brinde sensaciones, lo que le brinde excitación. Vivir para el placer. Muchos viven para sentir placer y de ahí vienen desórdenes y de ahí vienen cosas que estamos viendo hoy en día, ¿cierto? Lo que le produzca placer, eso se llama el hedonismo. Lo que a mí me produzca placer,
la sociedad le dice a usted lo que usted quiera hacer, si usted se siente feliz, si usted siente placer, hágalo. Por eso vemos personas teniendo sexo con mascotas. Por eso vemos personas abusando de niños. Por eso vemos casándose. Ahora una mujer se casó con una madre se casó con su hija. Y vemos cosas extrañas. Por eso el que consume vicio dice, yo consumo vicio en mi casa y no le molesto a nadie porque el daño me lo estoy haciendo yo. Pero no se le olvida que detrás de esa persona hay una madre, hay un padre que llora, que sufre por todo eso que está pasando. Y aquellos que logran casarse dicen, no, me enamoré de una mujer, esa es la que me trae placer. Bueno, ese placer les dura por un tiempo. Cuando ya no sienten placer con esa mujer, la dejan, se consiguen otra, pasan un tiempo hasta que se le acaba el placer y así. Y por eso se pierde la estabilidad en la familia. Por eso hay muchas mujeres con niños solas, porque se ha abandonado eso. Por eso, hermanos, es tan importante la sabiduría para saber tomar decisiones en la vida. Y esa sabiduría la encontramos o la pedimos a través de la oración. La oración es importante en nuestras vidas. Es importante orar en todo tiempo, porque a través de la oración usted le habla a Dios, porque a través de la oración, ¿por qué? Porque la Biblia dice que Dios es el que da la sabiduría. ¿Y cómo le pide usted a Dios sabiduría? A través de la oración. Usted tiene que hablar con Dios. Orar es hablar con Dios. Orar es decirle al Señor que necesitamos su sabiduría. Por eso nosotros necesitamos pedirle sabiduría a Dios y decirle que nos ayude, que necesitamos que Él nos guíe. Ahora, nuestras emociones necesitan ser direccionadas. Necesitamos que el Señor nos ayude. Pero cuando esas emociones nos digan que obedezcamos algo contrario a la voluntad de Dios, hay unas emociones, por ejemplo, esa chica. Mire que en una ocasión también una joven no hallaba qué hacer. ¿Y sabe qué hizo? Ella se iba a ayunar. Pero ella ayunando después decía que ella en el ayuno le decía, Dios, ¿yo qué hago? Esto es muy fuerte, estoy muy fuerte. No, yo lo voy a hacer. Era a decirle a Dios que lo iba a hacer, que se iba a ir, que lo iba a dejar a Dios por irse con un hombre. Pero esas emociones, cuando llegan a nuestra vida y nos digan que obedezcamos algo que es contrario a la voluntad de Dios, debemos recordar que lo primero es obedecer a Dios y su palabra. ¿Y cómo lo hacemos? Es muy importante vivir y andar en el Espíritu. Necesitamos vivir y andar en el Espíritu. Necesitamos que Dios nos dé esa sabiduría. Necesitamos llenarnos de su presencia. Necesitamos que nuestra vida se inunde de Dios. Nos dice en 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces nuestras emociones necesitan ser direccionadas. ¿Y cómo lo hace nuestro Dios? A través del Espíritu. A través de su Espíritu, Él pone en nosotros ese dominio propio. ¿Para qué? Para que lo hagamos. El versículo que veíamos inicialmente, como decía, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. El hacer tu voluntad, o sea, esa voluntad que tengo, ese dominio, yo decido. Cuando yo decido es mi voluntad, yo decido agradar a Dios, eso se llama dominio propio. Y eso lo hace usted cuando usted está cada día buscando de Dios en oración y le dice, Señor, necesito sabiduría, dame fuerzas para saber actuar cuando llegue una emoción negativa, cuando llegue esas emociones que no son capaces de dejarme a mí actuar razonablemente. Entonces Dios viene y obra en nuestra vida. Mire este texto tan lindo. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, es el primero. Si yo quiero agradar a Dios es porque yo lo amo. Por eso el Señor dice, ese es el mandamiento principal. Ama al Señor, ama, enamórate del Señor con todo tu corazón. Bueno, las mujeres que estamos enamoradas, ¿cierto? Cuando iniciamos este enamoramiento fuerte y uno dice, no, yo amo con todo el corazón, no,
Sí, yo me caso con él, yo vivo donde quiera, vamos donde quiera y lo seguimos. Y queremos agradar a esa persona. ¿Por qué? Si nos dice, me gusta que te pongas esto, me gusta cómo haces esto, todo lo queremos hacer así. Bueno, el Señor, por eso ese dice, es el principal mandamiento. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Ahí en la mente es donde están esos pensamientos. Y dice, con todo tu corazón es donde están las emociones y con todas tus fuerzas. Hay esa voluntad para agradar a Dios. Amo tanto a Dios que quiero agradarle y obedecerle con toda mi vida. Eso se llama dominio propio. Eso, dominio propio, lo llama la Biblia. Ese señor Daniel Goleman lo llama entonces inteligencia emocional. Pero eso ya estaba escrito en la Biblia. Dios lo pone dominio propio. Dios lo dice de otra manera, vivir en el Espíritu. Porque dice un versículo, si vivimos por el Espíritu, dice entonces no satisfaremos los deseos de nuestra carne. No haremos nuestra voluntad, sino la de Dios. Porque el mundo eso es lo que nos dice, haga lo que usted quiere, lo que usted sienta placer, lo que a usted lo satisface. Pero no, yo hago es lo que Dios me diga. ¿Por qué? Porque Él es el mejor instructor de nuestra vida. Amén. Pero ¿cómo hacemos? ¿Qué es el dominio propio? Mire, el dominio propio es ser dueño de las emociones. Entonces, para uno ser dueño de mis emociones, de cómo reacciono, necesita uno meterse en la cabeza todo lo que tenga, cosas que lo tengan a uno sereno, cosas que lo tengan a uno lleno de paz, cosas que lo tengan a uno calmado. Hay un versículo de la Biblia que, bueno, está dedicado a las mujeres, dicen que nos ataviemos y dice que seamos con una vida apacible, o sea, que no seamos ásperas. Ahí no se está refiriendo al vestido, sino el Señor dice que con un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Entonces, que nuestro interior, que nuestra mente esté llena de esa paz y de todo lo bueno. Y entonces el Señor nos da estos versículos. La paz de Dios la paz de Dios guarda tu corazón y tus pensamientos cuando estás en Cristo. Esa es otra versión. Entonces, cuando la paz de Dios guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos, porque estamos en Cristo, somos de Él, somos sus hijos. Entonces, el versículo inicial dice, yo te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Dios está ahí cada día. ¿Y qué pasa? El dominio propio es mantener nuestra mente llena de cosas buenas. Por eso dice todo lo que es bueno, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. El Señor nos invita a pensar en esas cosas agradables y buenas, porque eso es lo que hace tener ese dominio propio, que nos hace vivir en el Espíritu y poder controlar nosotros esas decisiones para poder alcanzar la vida eterna. Amén. Y hay un ejemplo de este otro versículo dice, y el Dios de paz os santifique por completo todo vuestro espíritu, ser, alma y cuerpo sea guardados irreprensibles, o sea, sin tacha para la venida del Señor. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Es una promesa. Dios prometió, fiel nos llama a ser así, que cuando el Señor venga no tengamos tacha. Por eso dice que tenemos que tener un vestido limpio, que cada día nos mantengamos limpiándonos nuestra vida, nuestra conciencia, pidiendo perdón, cada día deseando vivir en santidad, porque el Señor Jesucristo en su venida quiere una iglesia limpia. Amén. Bueno, vamos a mirar un ejemplo rápidamente ya para ir terminando, acerca de un padre de familia, porque estamos viendo padres e hijos bajo la instrucción de Dios. Dios quiere que sigamos las instrucciones. Hemos visto ejemplos muy generales y que tienen que ver con nuestras decisiones, porque en la casa, en la familia, muchos padres desean que sus hijos logren, lleguen, vayan a la iglesia. Pero hay hijos que ya tomaron decisiones. No voy, no vuelvo, vaya usted solo.
Pero aquí vamos a mirar un ejemplo y este es Noé. Noé fue un padre que con sus hijos vivieron bajo la instrucción de Dios. Pero también Noé fue un padre que vio a su familia salva. ¿Cuántos padres quieren ver aquí a su familia salva? Amén. ¿Cuántos padres quieren irse con sus hijos cuando el Señor venga a levantar su iglesia? Amén. ¿Cierto que sí, hermanos? Queremos que nuestra familia sea salva. Si yo les pregunto, si en su casa ocurre un incendio y usted está afuera y adentro hay un hijo suyo o una hija, y usted sabe que su hijo se está quemando porque él dice, ayúdenme. ¿Usted qué haría, papá o mamá? Cierto que lo más normal es que la reacción, porque mire, hablamos de emociones. ¿Cuál sería su reacción ahí? Entrar corriendo, así nos quememos. Pero hay algo allá que nos impulsa. Mucha gente cuando alguien se está ahogando, eso es lo primero que hace, lanzarse y tirarse y salvar. Y sacamos al hijo, así suframos el daño y resultemos quemados. ¿Por qué? Porque hay ese deseo de que nuestra familia, de que nuestro hijo siempre estén bien. Ese es el deseo de los padres. Ahora, padres, yo le digo una cosa, allá afuera en el mundo no solo hay fuego, allá hay un infierno. Todos los días, ¿qué estamos viendo en este mundo hoy en día? Aquí en Curazao, en este país, allá en su país, en Aruba y en todo el mundo. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué está sucediendo a nuestro alrededor? ¿Qué hay en el mundo? Estamos viendo que en el mundo hay temor, hay miedo, hay hambre, hay depresión, hay inseguridad, hay aumento de delitos, hay aumento de inmoralidad, hay libertinaje sexual, hay rebeldía, pornografía, hay drogadicción, hay pérdida de identidad, hay crisis de valores. Y ahora con esta pandemia mundial, pues los gobiernos ya no saben qué hacer. Hay una enfermedad cruel en esta sociedad que no se sana porque está llena de pecado. ¿Y qué pasa? Hoy en día las familias se están destruyendo y necesitamos ser padres e hijos que vivamos bajo las instrucciones de Dios si queremos ver a nuestra familia salva. Necesitamos estar bajo las instrucciones de Dios si queremos ver a nuestra familia salva, porque si no, no lo vamos a lograr. Solamente siendo obedientes, solamente siguiendo los pasos que el Señor nos ha dado, podemos lograr esto. ¿Y qué nos dice el Señor en la Biblia acerca de Noé? La Biblia dice que Noé fue un hombre de integridad, fue un hombre recto, fue un hombre obediente, pero él vivió con su familia tiempos difíciles donde la sociedad estaba corrompida por el pecado, donde nadie buscaba agradar a Dios, nadie. La gente, mire lo que la gente prefería, todo menos obedecer las instrucciones de Dios. Pero sin embargo, Noé, firme, no tambaleó, Noé no menguó su fe en el Señor, Noé no dejó que el mundo influenciara su vida y su hogar. Eso fue lo que hizo Noé. Noé como padre de familia se esforzaba día y noche en enseñar a sus hijos. Mire, hermanos, no podemos cansarnos de esto. No podemos cansarnos. Se esforzaba día y noche sin cansarse. Que sin importar lo que los demás hicieran, ellos no quitarían su fe de Dios. Noé sabía que lo único bueno que había para sus hijos en esa sociedad que los rodeaba era permanecer en los caminos de Dios. ¿Qué estamos viviendo en esta sociedad hoy en día? Estamos viviendo cosas muy similares. Estamos viviendo cosas que nos dejan desconcertados. Y vamos a mirar algunos puntos que Noé hizo y que yo quiero que usted, padre, como sacerdote, como cabeza de casa, tenga en cuenta. Génesis 6:22 dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Cuando uno va a preparar una comida que uno no la sabe preparar y uno entra a internet, entonces le dice, siga los siguientes pasos, uno por uno. Y usted no puede decir, no, yo aquí, voy a mirar al final. No, uno por uno. Bueno,
Aquí dice, Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó, paso por paso. Podemos ver esto grande de Noé. Noé fue un padre obediente y trabajador. Noé no se cansó y no, seguía instruyendo a sus hijos día y noche. Lo más importante para Noé era la aprobación y la bendición de Dios para él y su familia. ¿Qué es lo más importante para nosotros, padres e hijos? La aprobación de los amigos, la aprobación de los compañeros de trabajo. ¿Qué es más importante? La aprobación de lo que diga quizás en la escuela. Debe ser muy importante lo que Dios apruebe. Noé no cuestionó nada de lo que Dios le pidió para hacer. Imagínense, le pidió que hiciera un barco donde nunca había llovido, donde no era, dice aquí, aunque nunca había llovido, aún así Noé obedeció. Hizo cosas que él dice, bueno, yo las hago, no entiendo por qué no, ni siquiera sé que es lluvia, pero lo voy a hacer. Por eso dice que Noé vivió por la fe. Por la fe hizo el arca en que su casa se salvase. Noé no desistió de construir el arca y predicarle a la gente lo que ocurriría. No desistió, no se cansó y no fueron 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, fueron 100 años. Unos dicen que 100, otros que 120. Mucho tiempo, 100 años, pero todo el tiempo en esos 100 años no se cansó de construir, de construir. Quizás él pudo haber dicho cuando tenía ya 30, 40 años, bueno, yo no veo que pase nada, ni una gota, no sé qué es eso, pero él ahí. Muchas veces, ¿cierto? Uno escucha, yo no volví a la iglesia, es que Cristo viene. ¿Y cuándo? No, nada, eso es mentira lo que dice la Biblia. No, no podemos dudar de la veracidad de la palabra de Dios. Mucha gente dice, no, es que Dios lo guarda a uno y mira lo que le pasó. No, no podemos dudar, no. Así la persona, así nosotros como cristianos hermanos llevemos el daño, así nos pasen cosas, no podemos dudar de que Dios no nos guarda. Porque entonces lo que le pasó a los antiguos, los que fueron comidos por las fieras, los que sufrieron martirio, no podemos ser así. No podemos cansarnos y decir, no, ya no puedo seguir, ya con mis hijos, ya les enseñé y no quisieron obedecer, ya hasta aquí, ya no les enseño más la palabra de Dios. Ellos verán, no hermano, no desista, no desista. Siga luchando por su familia, siga enseñando, siga corrigiendo, siga instruyendo, porque así es que Dios quiere. Dios necesita hombres y mujeres de carácter, padres con convicciones firmes. Créale lo que dice la Biblia, hermano, créale. Y siga predicando, no solo a su familia, a los demás, pero no se canse de construir su hogar para Dios, no se canse de predicar a Cristo. Y mire, y dice, predicarle a la gente lo que iba a ocurrir. No se canse, dígale, hijos, hay una eternidad, hijo, hay promesas, hijo, la salvación, esposa, la salvación de Dios. Por eso usted debe decirle, hijo, cuidado, esposa, cuidado. De aquí no nos vamos a mover, vamos a obedecer las instrucciones que Dios nos ha dado. No importa lo que el mundo haga, no importa lo que digan ellos, vamos a vivir bajo las instrucciones de Dios. Porque si Dios dijo que construyera el arca porque iba a llover y iba a haber un diluvio, es porque va a suceder. ¿Y saben qué pasó, hermanos? Llegó ese día, porque todo día llega. Todo, así como llega el día del nacimiento, así llega el día de la graduación, así llega el día del matrimonio, así llega el día en que van a nacer su primer hijo, así también va a llegar el día de la muerte y así también va a llegar el día en que el Señor va a venir. Amén, gloria a Dios, así va a llegar también el día. Todo, absolutamente todo día llega y el día del Señor también llegará. Gloria a Dios. Por eso, hermano, no desista, no desista, no desista. Sea un padre con determinación, con carácter, que siga las instrucciones de Dios junto con su familia para que sean salvos. Así usted no vea, la gente se burla. Yo cada rato no me canso de decirle a mi hijo, hija, no se avergüence de Dios, siempre diga que usted es cristiana, lleve, se le nota a uno, pero
Si le preguntan, siéntase orgullosa, dígalo con alegría. Sí, yo soy cristiana, amo a Dios, amo agradar a Dios, vivo para Dios. No soy así, no digo esto, no voy allá, no me he visto así, no hago estas cosas porque vivo para Dios. Y siéntase orgulloso de ser hijo de Dios. Lleve eso con determinación. Que haya un carácter firme en usted, hermano, hijo. Una decisión firme, una convicción en el Señor, porque el día del Señor vendrá, porque el día del Señor vendrá. Como fue en los días de Noé, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Así será cuando nuestro Dios aparezca en las nubes. Así será, hermanos. Y nosotros tenemos esa arca de salvación, ¿cierto? Ya estamos dentro. Había una sola puerta, había un solo camino, una sola puerta. Nosotros también tenemos, Jesucristo es el camino, Jesucristo es la puerta, amén, Jesucristo es la verdad, Jesucristo es la vida. Tenemos todas las condiciones necesarias para alcanzar esa eternidad con Dios. Tenemos todo eso. Quizás Noé predicó por esos 100 años y no pudo salvar al vecino, no pudo salvar a sus amigos, pero salvó a su familia, salvó a su esposa, a sus 3 hijos y a las esposas de sus 3 hijos. 8 personas fueron salvas. Quizás el viaje ahí en la embarcación, en el arca, no fue lo más cómodo. Ese movimiento, los que han ido por cruceros, bueno, ese era un movimiento brusco porque la mar estaba con esos torrenciales, ¿cierto? Llegó el día en que Dios abrió las cataratas de los cielos, tronaron los cielos, se derritieron las nubes y cayó gran lluvia sobre la tierra, hasta que inundó todo. Así que ese barco, esa arca debía moverse fuerte. El ruido de esos animales molestaban, ese movimiento todo el tiempo. El olor, la fetidez que había quizás de los animales, eso incomodaba. No había cómo respirar un aire puro. Pero hermanos, mientras afuera había muerte, adentro había vida. Mientras afuera en el mundo hay muerte, adentro en la iglesia, en la casa de Dios, con Cristo hay vida. Quizás a veces hay incomodidades también, no estamos cómodos con alguien. No me gustó eso que dijo el pastor, no me gustó cómo hicieron aquello, no me cayó bien esa hermana, no me gusta esto. Y hay incomodidades, quizás hay malos olores porque no hay comunión el uno con el otro. Pero por eso estamos dando estas enseñanzas, para que allá haya un ambiente hermoso, bonito, porque ahí es donde hay vida. En la casa del Señor, con el Señor Jesucristo. Nos dice la Biblia que ahora esa arca de salvación es nuestro Señor Jesucristo. Así que necesitamos que el Señor Jesús nos ayude, porque con Cristo tenemos vida y paz. Ahora, ¿qué espera Dios de los padres? Viendo todo lo que vimos del carácter, de las emociones, de las decisiones que tomamos en la vida, ¿qué quiere Dios? Para que seamos padres e hijos bajo la instrucción de Dios. Dios quiere padres con carácter, con determinación, que se paren firmes por la justicia, por lo que es justo, por las cosas rectas, por las cosas que son puras, que son santas, por las cosas que tienen que ver con honestidad, con integridad. Necesitamos padres que enseñen eso, pero que también lo enseñen con el ejemplo, que vivan una vida recta, que vivan una vida santa, una vida pura, una vida honesta, que sus hijos vean. No podemos exigirle a nuestros hijos honestidad cuando nosotros como padres no tenemos honestidad. Eso espera Dios. Por eso dice, te enseñaré el camino en que debes andar.
Señor, en este camino, antes de su venida, nos está diciendo, tienes que cambiar algunas cosas. Necesitas modificar algunas cosas. Mira, antes de que yo vaya, corrígete. Antes de que yo vaya, limpia tus vestidos. Antes de que yo vaya por ti, arregla tu vida. Dios espera que los padres sean líderes espirituales. Que nuestros hijos nos vean orar, que nuestros hijos nos vean ayunar, que nuestros hijos, que nuestra esposa juntos clamemos a Dios, que nuestros hijos vean que le servimos a Dios, que Dios está primero que todo, que lo que queremos hacer para Dios es lo primero. Dios espera que los padres estén pendientes, que sus hijos no hagan lo malo, que puedan ellos tener a tiempo un consejo y también fuera de tiempo. No podemos pensar de que porque ya hizo lo malo, ya lo dejamos que se siga perdiendo. No, hay que rescatarlos. Pero necesitamos padres comprometidos. Dios quiere que los padres y los hijos clamemos. Los hijos necesitamos ser obedientes a los padres. Necesitamos también a través de la oración. Ahora todo es fácil. Todo se consigue fácil. La gente no quiere sacar un tiempo para hacer nada. Quiere la comida que sea fácil. Quiere ahora se compra ropa casi desechable. Los instrumentos, todo es fácil. La comida, lo que hacemos. Pero con Dios que hay que sacar tiempo. No, es que eso es mucho tiempo. No, es que eso me demanda a mí cansancio. No, hermanos, vale la pena porque es para la salvación. Necesitamos padres e hijos apasionados por la palabra de Dios y que se apasionen también por obedecerla. ¿Sabe que es algo curioso? Estuve preguntándole a algunos hijos de misioneros con los que hablo y a alguna le pregunté que cuál era su pasión y me decía, me encanta leer. Yo me leo cantidad de libros. Y se estaba leyendo uno, como de 500 hojas. Y entonces yo le dije, bueno, ¿cuántas veces te has leído la Biblia? No, hermana, la Biblia, no, ese es un libro muy aburrido, no, yo me leo libros interesantes. Y yo le dije, si supieras cuán interesante es la palabra de Dios. Tiene historias, tiene recomendaciones, tiene anécdotas, tiene como nos lleva a un mundo donde no es fantasioso, es un mundo donde podemos ver, bueno, nosotros lo llamamos lo sobrenatural, donde podemos ver las maravillas de Dios, los milagros extraordinarios y que nosotros podemos entrar a vivir esas situaciones también si somos llenos de su palabra. Por eso necesitamos apasionarnos por la palabra. Eso espera Dios de los padres. De los hijos espera cada día la obediencia, la sujeción, que no haya rebeldía, que no se distancien tanto. No hemos acostumbrado a que uno cuando tiene los hijos pequeños quiere que se independicen rápido, que aprendan a comer solos, que aprendan a bañarse solos, que aprendan a vestirse solos, a peinarse solos, porque nos quitan mucho tiempo. Pero a veces se pasa el tiempo y ya no quieren ni hablar con nosotros. Somos unos desconocidos, ni sabemos qué piensan, qué quieren, qué sienten, qué esperan de la vida, cuáles son sus sueños. No, necesitamos padres que hablen con sus hijos, necesitamos hijos que confíen en sus padres, que pidan un consejo a sus padres, porque eso agrada al Señor. Familias, hermanos, vamos a ser ejemplo de una vida de integridad. Amén. Vamos a ser ejemplo de una vida de integridad. Vamos a dar ejemplo de que las cosas que hacemos para Dios son las más importantes y las que poseen valor eterno. Necesitamos padres que sean líderes espirituales. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad ultramoderna, pero vacíos en aspectos de moralidad. Totalmente vacíos, totalmente vacíos. Padres, hermanos de la iglesia de Aruba, tenemos hijos buenos. Nuestros hijos son buenos. Tenemos hijos que quieren agradar a Dios. Tenemos hijos que quieren ser rectos. Pero sabemos que el diablo va a hacer todo lo que esté a su alcance para hacerlos tropezar y que cometan faltas.
Pero nosotros como padres vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para salvarlos. Amén. Qué bueno que hiciéramos ese compromiso con Dios en esta noche. ¿Qué vamos a hacer por nuestros hijos para salvarlos? Porque así como Noé, queremos que nuestra familia también sea salva. Quizás nosotros como padres le damos las mejores comodidades, lo que más podemos conforme a la medida que Dios nos lo da. Pero no debemos olvidar esa atención con ellos, el tiempo que debemos sacar, el consejo, también el ejemplo de nosotros de una vida recta, de una vida justa, de una vida espiritual, de servicio a Dios. Que en esta noche podamos decir, hemos determinado no desviarnos, sino hacer la voluntad de Dios. Que podamos determinar eso. Debemos entender que solo podemos cambiar y crecer si dependemos de Cristo como la única verdad que guía nuestra vida. Entender y cambiar la manera, lo que hablamos de las emociones. Entender y cambiar la manera de cómo nuestro corazón está diariamente respondiendo a esas circunstancias que vivimos. Cómo responde ante Dios, cómo reaccionamos. Pensamos, esto le agrada a Dios. Algo que nos pasó, que tengo que hacer, que no desagrade a Dios. Eso es lo primero. Como cuando uno se para en el espejo y dice, ay Dios, ¿te gusta como estoy? Pero que podamos ponernos no solo en el vestido externo, sino en todo. Señor, ¿te agrada? ¿Qué podría decir Dios de nosotros? Que siempre todas esas decisiones estén guiadas y fundamentadas por el Espíritu Santo. Hermanos, un consejo, Dios siempre esté como instructor y consejero. Una guía que es su palabra, una norma que es el mandato de Dios y una capacidad y es su libre voluntad para decidir vivir bajo la instrucción de Dios. Tenemos un instructor, tenemos una guía, una norma, un mandato y nuestra voluntad para decidir agradar a Dios. Qué bueno que en esta noche podamos decirle, Señor, queremos ser una familia, padres e hijos, bajo la instrucción tuya. Dios les bendiga, hermanos. Gracias a Dios por esta palabra y que el Señor nos ayude para ser hacedores de ella. Bendito sea el nombre de Jesús.